Ya, ahora sí estamos grabando. Me perdonen, por favor, me olvidé de grabar. Ya vamos en la B de la ayudantía. Eh, Así que, perdón. Si es que quieren que les explique algo de antes de la 8A, háblenme y les explico de manera personalizada. Les estaba contando que en la B nos piden deducir a partir del anterior, o sea que esta cuestión es una base, que la matriz de Van der Monde, que tiene esta forma que se ve acá, es invertible. Uno puede pensar cómo uno puede relacionar que esta cuestión es una base con que la matriz sea invertible. Pero las matrices son invertibles cuando sus columnas o sus filas son linealmente independientes, entre muchos otros criterios que se ocupan para determinar la invertibilidad de las matrices. Y si es que tenemos que esto es una base de B dual, sabemos que es linealmente independiente. Entonces eso ya nos da una relación de cómo, por dónde va la cosa. Entonces, lo que hice yo fue, en tres líneas, pero en realidad más razonamiento que esto, primero obviamente definir que existe este objeto matemático en el mundo de las ideas y ver que cada entrada de la matriz, o sea, el A sub i j, va a ser lo mismo que el A sub i a la j, por como les dije que estaba definida la matriz de Van der Monte. Pero este A sub i a la j es lo mismo que aplicarle el fi, visto como está definido aquí, o sea, fi de un polinomio es evaluar el polinomio en esta constante determinada desde el principio, es aplicarle esta función i al polinomio x a la j. Y eso nos va a resultar en esto, y esto va a ser lo mismo que esto. Como el conjunto de los fi es linealmente independiente, esto porque el conjunto de los fi es una base, las filas de A, o sea, el f, este vectorcito f sub i de x a la j, o más fácil, x a la 0, coma, f sub i x a la 1, bla, 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 va a ser linealmente independiente de todo el resto. Porque esta cuestión es linealmente independiente del resto y no va a haber combinación lineal que nos entregue eh, el vector siguiente o cualquiera de los otros vectores. Como los vectores filas de A son linealmente independientes, A es invertible. Y se acabó la discusión. Tan sencillo como eso. ¿Alguna duda de mi razonamiento? Yo lo caché. Ya, Ernesto. ¿En qué te perdiste? Mm, pero- Guayara. Pucha. ¿Te me escuchas, cierto? Sí, te escucho. Oh, esa, lo que pasa es que o sea, todavía no veo claro como la independencia lineal de la F o sea, que me implique en eso. O sea, porque en el sentido de que, o sea, claro, al final como el polinomio que nos sirve aquí sería como uno más x cuadrado más x a la d. Ujú. Pero, o sea, mi duda es que, o sea, que la que las f sub i sean linealmente independientes. O sea, quiere decir que no existen como combinaciones lineales entre las funciones que me generan otra función. O sea, que no existe una combinación lineal de funciones, bueno, tales que se manulen o sea, que la sumatoria de cero hasta d de lambda sub k, la definición. Ajá. No sé si me explico. Eh, Entonces, si lo ponís como vector al final, si lo ponís fi, o sea, de x a la 0, bla, 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 esto lo podéis ver como ese polinomio que me habías dicho tú.
¿ya? Y piénsalo de esta manera. Tenéis el polinomio 1 más alfa, pero en vez de ponerle un x, le ponéis una constante, a, más beta alfa a cuadrado, más etcétera. ¿Existe alguna forma de combinar linealmente esto con otros polinomios parecidos para encontrar un polinomio de la forma 1 más alfa b más, no, estoy confundiendo cosas, alfa i, alfa, pongámosle alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, b cuadrado? ¿Existe alguna combinación lineal entre estas cosas que te pueda resultar en la otra? Dicho de otra manera, existe una combinación lineal de f is eh, que te dé un FI evaluado en otra parte. O sea, es que a posteriori sabemos que no, pero no lo logro ver claramente. No, porque justamente estos FI, acá todos estos FI van a ser los mismos. Después en la otra fila vaya a tener un FI distinto, F, J de X a la 0, F, J de X a la 1, etc. No hay forma de combinar linealmente los FI para que te den un FJ. ¿Por qué? Es una base. Porque, como es una base, son linealmente independientes. Lo que estoy diciendo es que FJ es distinto de una suma de alfa is F i con i distinto de J. ¿Por qué? Porque el conjunto de los FI es base. Es que, o sea, el drama de o sea, lo que no logro ver bien ahí es el hecho de que, por ejemplo, para que dos funciones sean distintas, basta con que en un solo punto sean distintas. Entonces, por ejemplo, yo al evaluar la función, por ejemplo, en X, podría perfectamente que dos o tres funciones se me anulen en X sin las dos funciones ser iguales. Porque que sean linealmente independientes significa, o sea, que sean linealmente independientes significa que no puedo obtener una función a partir de multiplicarla por una escalar por la otra función. Pero no quiere decir que las funciones son como distintas en todos los puntos. O sea, podría valerla en x cuadrado, en x cubo, Ah, y sí, sí, anularse. sí, te entiendo. Yo te estoy diciendo que es distinto a la suma de estas cosas para cualquier tupla de alfa i. O sea, al final estoy diciendo que no lo puedo hacer, no lo puedo encontrar a partir de una combinación lineal, porque es base. Y si lo queréis ver de otra manera, al hacer una combinación lineal de estos vectores que están acá, tendría que una suma de alfa i por este vector, pongámosle f i x0, f i x a la 1, etc. Esta combinación lineal al final te resultaría por linealidad en la suma, un vector de la suma de los alfa i f i x 0, etcétera. Y como esto, además, las f además son lineales, podéis ver que voy a borrar eso, lo que puse al último es f de la suma de alfa i x0, f, me olvidé, fi
la suma alfa i x1. ¿Se entiende para dónde voy? Creo que sí, lo voy a pensar un rato, pero tampoco quiero retrasar mucho la identidad. Ya. Así que voy a editar. Sigamos entonces. Estamos asumiendo que probamos que la matriz de Van der Monde es invertible. Y es más o menos, eh, no es más o menos inútil, pero es útil para la interpolación de Lagrange. Se van a acordar cuando vean esta cuestión en análisis numérico que la matriz de Van der Monde sea invertible. Ahora nos están pidiendo determinar la base predual, o sea, una base, no lo voy a explicar porque lo voy a explicar cuando estemos viendo el ejercicio. Determinar una base predual de B estrella, o sea, esta cosa que tenemos acá, es decir, la única base B de B tal que B estrella es la correspondiente base dual. Sabemos por un truquito bien útil que la base predual cumple que al evaluarla en las, o sea, al evaluar las funciones de la base dual en la base predual, nos da este delta y j. ¿Qué quiere decir este delta y j? Que f i de p sub j es igual a 1 cuando i es igual a j y f i de j es igual a 0 cuando i es distinto de j. Y esto es una cosa que cumplen todas las bases preduales. Y de hecho es útil también para construir bases duales. Encontrar funciones tales que al evaluarlas en esto sean 1 cuando tienen el mismo índice y sean 0 cuando no tienen el mismo índice. Entonces queremos encontrar polinomios tales que al evaluarlos, estoy traduciendo esto, tales que Pix, tales que Pi de A I es igual a 1 cuando I es igual a I. O sea, si es que evaluamos el polinomio en esta cosa que nos la da el enunciado, en un numerito, nos dé 1 y nos dé 0 si es que lo evaluamos en todos los otros numeritos que nos da el enunciado. Para el A sub 0, construyo el siguiente polinomio. Una división entre multiplicación de puros factores que no contienen a este factor, x menos a sub 0, y lo divido por esa misma multiplicación de factores, pero cambiando el x por el a sub 0. ¿Qué me va a generar esto? Si es que lo vemos, si es que tuviéramos dos términos nomás, o tres términos para que sea más completo. Si tenemos el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2. Este polinomio, el p sub 0 de x, va a ser x menos a sub 1 por x menos a sub 2. Y abajo voy a tener a sub 0 menos a sub 1, a sub 0 menos a sub 2. Entonces, este polinomio va a cumplir que si lo evalúo en a sub 0, o sea, si acá donde está el x le pongo a sub 0 y acá le pongo a sub 0, se me terminan cancelando todos los términos y me queda un 1. Pero si lo evalúo en alguno de los otros a sub algo, por ejemplo en el a sub 2, este término se me anula, por lo tanto el resto del polinomio se me anula. Si es que lo evalúo en el a sub 1, este término se me anula, y por lo tanto el resto del polinomio se me anula. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este polinomio cumple lo que andamos buscando, que p sub 0 evaluado en a sub 0 es igual a 1, y p sub 0 evaluado en cualquier otro a sub i es igual a 0. Si esto lo transformamos a términos de los funcionales lineales que queremos que nos construya la base dual, f sub 0 de p sub 0 es igual a 1
pero f sub 0 de, perdón, f sub i de p sub 0 es 0 cuando i es distinto de 0. Entonces ya construimos nuestro primer polinomio que nos forme la base predual. De forma análoga, podemos construir el resto de los polinomios. ¿Cómo lo hago? Asumiendo que tenemos los mismos tres términos. A sub 0, a sub 1, a sub 2. Y quiero construir ahora el correspondiente a la sub 1. Bueno, arriba tengo factores x menos a sub 0. Me salto a la sub 1, como se ve acá. Me salto al i, en este caso, porque tengo el que está antes del i y el que está después del i, y no tengo el que está entre medio. Me salto a la sub 1 y le pongo acá x menos a sub 2. Y esto lo divido entre a sub 1 menos a sub 0 por a sub 1 menos a sub 2. Y este sería el p sub 1 de x. Y nos damos cuenta lo mismo. Si es que lo evaluamos en a sub 1, se hace 1. Si es que lo evaluamos en cualquier otro a, se nos anula. Y así lo podemos hacer para el resto de los polinomios, que tenga una cantidad arbitraria de constantes a sub algo. Y estos polinomios van a cumplir que al evaluarlo en el a con su mismo subíndice nos da 1, y si lo evaluamos en un a con distinto subíndice nos da 0. Y esto quiere decir, a su vez, que fi de p sub i es igual a 1, y fj de p sub i es igual a 0 cuando j es distinto de i. Y acá es cuando i es igual a i, cuando son el mismo subíndice. Como encontramos todos estos polinomios que cumplen esta condición, o sea, que nos generen esta cosa, o sea, que si lo hablamos nos da una delta de Kronecker, tenemos que este conjunto de polinomios es la base predual. ¿Se entiende lo que hice? Acá no hay ninguna forma, antes de que me digan sus dudas, no hay ninguna forma como clever de hacerlo, así como ocupar propiedades de los espacios para encontrar estos polinomios. Acá, lamentablemente, es como esta es la forma de hacerlo, y esto es lo que van a encontrar en internet cuando busquen cuáles son los polinomios de Van der Monde. O sea, los polinomios de Lagrange. ¿Alguna duda? ¿Alguien no entiende lo que hice? ¿Por qué hice todo este menjunje de factores y A, X? Bueno, si es que alguien tiene alguna duda, gríteme, interrúmpame y le voy a explicar. O al menos haré el intento. El paso clave al final de esta cuestión es, bueno, conocer la forma de los polinomios, porque es difícil. Uno se le puede ocurrir, pero no hay otra forma de encontrar estos polinomios. Y acordarse que la base predual siempre cumple que la base dual, evaluar la base predual, nos da una delta de Kronecker. O sea, en términos generales, si fi es una base dual, lo voy a escribir así, y a sub i es su correspondiente base predual, si solo si, eso es importante que sea una doble implicancia, fi evaluado en a sub j es delta ij. ¿Todos entienden la notación del delta de Kronecker? ¿O estoy hablando cabezas de pescado? Más fácil preguntar, ¿alguien no entiende lo que me refiero con esta delta sub ij? No, no hay problema con que no lo entiendan, de verdad lo puedo escribir de otra manera para que quede claro. Asumo entonces que todos entienden a qué me refiero con la delta dinámica. Sigamos en nuestra accidentada. Juan,
Hablen, sí, Benjamín, dime. Sí, es que, o sea, pensando como en todavía en la B, sorry que me devuelva un poco, pero Sí, tranqui. como que se me ocurre que quizás lo que falta argumentar es que también, digamos, los polinomios que le metes también son linealmente independientes, porque si no lo fueran, ahí sí podría echarte, por ejemplo, una columna y ya no sería, ¿cómo decirlo?, invertible, ¿cierto? Los polinomios, ¿a qué polinomios te refieres? ¿A esto, a los Sí, XJ? sí, eso. Sí. O sea, me refiero a que como que lo que se requiere es que tanto las filas sean linealmente independientes como las columnas. Es que argumentando una ya tenéis la otra. No necesariamente, ¿o sí? Sí, son equivalentes. Si es que las filas son linealmente independientes, ya la matriz ya es invertible. Por eso podéis reducir una matriz a una forma triangular o diagonal solamente haciendo operaciones filas o operaciones columnas. ¿Sí? ¿No te convence? Podéis devolverte al apunte, a la parte donde se ve invertibilidad de matrices, y el profe lo pone como equivalente que tenga las filas linealmente independientes o columnas linealmente independientes. De hecho, me preocupé también porque pensé en lo mismo, que siempre había pensado en las columnas más que en las filas, y le mandé el desarrollo al profe y me dijo que estaba bien, que bastaba con esas tres líneas. El delta es de lo poco que he entendido en esta materia. Pucha, Nicolás. Eh, Benjamín, creo que Benjamín me había hablado. Eh, Sí, no, ya, sigamos esta. Ya, gracias. ya, bacán. Tenemos entonces probado, espero, y que todos se convenzan de que la matriz de, perdón, nada que ver, que estos polinomios de esta forma cumplen que son la base de Predicate. Y por último, y este es como el paso importante, y el profe le pone ahí interpolación de Lagrange en negrita, dados ciertos números reales, cualquier número real, una cantidad d más uno de números reales, determinar un polinomio real de grado menor o igual a d, tal que el polinomio evaluado en estos numeritos que nos dieron al principio sea su correspondiente b con el mismo índice para todo su índice. ¿Cómo lo hacemos? Acá nos agarramos de que cada polinomio es 1 en cada uno de estos numeritos y 0 en todos los otros numeritos. Y si nos fijamos acá, para que esto sea el b sub i, bastaría multiplicarlo por bi. B sub i, a sub i va a ser igual a b sub i. Entonces, tomándonos de, esta, de esta característica que tienen los polinomios de Lagrange, es que hacemos lo siguiente. Como tenemos que p sub i en x es igual a 1 cuando x es a sub i, si hacemos que el polinomio grande, el que nos están pidiendo, sea la suma de todos los polinomios i que encontramos antes, multiplicados por el correspondiente b sub i, nos queda que el polinomio tomará el valor b sub i cuando x sea a sub i. Tan simple como eso. Y este es como el teorema de la interpolación de Lagrange. Eh, si es que tenéis estos polinomios, que además, como dato aparte, son una base, bueno, ya lo vimos, son una base del espacio de los polinomios, tu polinomio interpolado, que sea igual a los puntitos que te dan, o sea, si te dan, voy a hacer más fácil, si te dan unos puntos acá, esos puntos en el espacio, y tú querías encontrar un polinomio que tenga esta forma, o sea, que pase por estos puntos, basta formar estos polinomios y sumarlos, cada uno multiplicado por esos
esos puntitos, esos numeritos que te dan, para encontrar este polinomio que pasa por acá. Y eso cuando lo ven mejor explicado en análisis numérico es súper loco igual, porque dado cualquier cantidad de puntos en el espacio que tengáis, podéis encontrar un polinomio que pase justamente por esos puntos y te ayuda, entre comillas, te ayuda a interpolar qué pasaría con los puntos entre medio. O sea, si tenéis acá, no sé, si acá tenéis el tiempo y acá tenéis altura de una mata, un árbol, altura de un árbol. Podéis saber, con estos puntos, con estos datos experimentales, podéis saber en el tiempo 5 cuánto va a ser más o menos la altura del árbol. Eso es como lo bonito que tiene la interpolación de Lagrange. Y no le quiero quitar crédito a los compañeros y los profes de análisis numérico, así que les dejo guardadito el tema a ellos o a ella, o si es que son personas no binarias, a ellas. Ya, probamos con mucha dificultad la interpolación de Lagrange. Si es que quieren al final de la ayudantía podemos repasarlo para que queden claros todos los argumentos. Vamos en la mitad de la ayudantía y nos queda media hora, pero lo que sigue es más o menos corto. En la 9 nos dan un K espacio vectorial de dimensión finita, importante que sea de dimensión finita porque las cosas infinitas todavía no nos competen, y nos dan subconjuntos, ojo, subconjuntos, no subespacios, o sea, no necesariamente son cerrados con la suma y la multiplicación por escalar, no vacíos de nuestro espacio vectorial. En la A nos piden probar que si es que U está metido dentro de W, el aniquilador, el anulador de W está metido dentro del de U, y que, olvidándonos de esto, si U unión W, o sea que el anulador de la unión de los dos subconjuntos es igual a la intersección de los anuladores por separado. ¿Cómo lo hice yo? Defino que existen estos objetos matemáticos en el mundo de las ideas con, primero, U metido dentro de W, o sea, U está contenido en W. Tenemos que el anulador de W van a ser todas las funciones del dual, tal que al evaluarlas en cualquier puntito de W nos da 0. O sea, son funciones que le asignan valores reales a cada uno de los vectores y el aniquilador va a ser todas las funciones que le asignen el 0 a todos esos vectores del conjunto. Se lo repito porque quiero que les quede claro como la idea, el concepto del anulador. Estamos viendo funciones. Y también existe aniquiladores de funciones que son todos los... Pero eso lo van a ver después. Si hacemos que exista una función cualquiera de este subespacio, porque acordémonos también que los anuladores son subespacios, porque son cerrados por la multiplicación y la suma, yo creo que eso lo vieron en clase. Si tenemos un vector de este subespacio, siempre para cualquier W, G de W va a ser igual a 0, para cualquier W de W. Pero, como U está metido dentro de W, esto también va a ser verdad para cualquier U, porque el U es un elemento de W. Entonces G de U va a ser igual a 0 para cualquier U en U. Como G está dentro de el aniquilador de U, porque G se anula en todos los puntos de U, esta cuestión va a estar metida dentro de esta cuestión. Y ahora quiero hacer hincapié en por qué concluye esto. Hay una forma que no sé si lo han visto, de probar inclusión de dos conjuntos cualquiera. Si es que tengo X, quiero probar que X está metido dentro de Y. A mí me basta tomar un punto cualquiera de este conjunto y ver que X chico esté en X grande implica que X está metido también en Y grande. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé una cosa de el conjunto que quiero probar que está metida dentro del otro y vi que esta cosa también está metida dentro del conjunto grande.
¿Se entiende la línea de pensamiento? ¿Se entiende el argumento? ¿Sí? Benjamín, gracias. Si alguien no lo entiende, gríteme, por favor. Ok. Probamos entonces que la primera parte de la A, que el aniquilador de W está metido dentro del aniquilador de U. Entonces, y acá hago hincapié en que nos estamos olvidando que uno está metido dentro del otro, queremos probar que esto es igual a esto. Y acá hice una serie de pasos que ojalá lo puedan ver en sus cabecitas. ¿Cuál es la definición de la intersección de estos dos aniquiladores? Si nos acordamos del diagrama de Venn que hice al principio, donde este es un aniquilador y este es doble aniquilador, y acá tenemos un montón de funciones y acá tenemos un montón de funciones. Las funciones que estén en la intersección de los dos nos van a aniquilar tanto elementos de U como elementos de W. Entonces, la intersección de estos dos aniquiladores va a ser todas las funciones del dual, tal que la función evaluada en un punto de U sea 0 y la función evaluada en un punto de I, o sea, en un punto de W, también es 0. Al final, este I lógico representa la intersección de los dos conjuntos. Pero esto es lo mismo que decir todas las f en el dual, tal que f de x sea 0 para todo x en U o x en W. O sea, da lo mismo si x está en U o en W, la función aplicada a ese punto va a ser igual a 0. Y esto mismo, bajo lógica conjuntística, es lo mismo que decir todo lo f en el dual, tal que f de x igual a 0 para todo x en U unión W, o sea, para todo x que esté en U o en W. Y esto último es la definición del aniquilador de U unión W. ¿Qué hice? Manipulé de forma, no me gusta decir inteligente, pero manipulé con un sentido la definición de estos grupitos para llegar del uno al otro. ¿Se entiende la secuencia de pasos? ¿Se entiende todo lo que hice? ¿Cómo llegué a estas cosas? ¿Alguien no lo entiende? ¿Nadie lo entiende? No, ya, por lo menos el Bastián lo entiende. Estas son dos formas muy clásicas de probar inclusión y de probar igualdad. Es como, esta es la forma más fácil. Alguna gente podría decir que es trampa, pero no vimos que todos los pasos son consistentes. Y lo otro que podríamos haber hecho para probar la igualdad es mostrar la doble inclusión. Es decir, que U inter W anulador está contenido en U unión W aniquilador y lo mismo pero con la inclusión para el otro lado. Es como cuando queréis, podéis repetir la segunda línea de la demostración, please, por supuesto. Pero terminando esta idea, esta es la otra forma que podríamos haber demostrado la igualdad. O sea, tomar un elemento que vive acá, demostrar que también está acá, y después tomar un elemento que está acá y demostrar que también vive acá. Es como cuando demostráis que x igual a y, diciendo que x es mayor o igual a y, y al mismo tiempo x es menor o igual a y. Entonces no te queda más que las dos cuestiones sean iguales. El Diego me había pedido repetir la segunda línea de la demostración. Ya. Con la segunda línea te refieres con este paso de aquí a acá, Diego. Ya. Entonces, vimos que esto era la definición de la intersección de los anuladores. Entonces, esta línea, secuencia de cuantificadores, la puedo convertir en esta por lo siguiente.
como f se anula en x cuando x está en u, y f se anula en y cuando y está en w, puedo olvidarme de estas dos cosas distintas y ponerles un mismo nombre. Tengo que f se anula en x cuando x está en u o cuando x está en w. O sea, si es que vamos acá al diagramita y tomo, acordándonos que estas cosas que están acá en los circulitos son funciones, si tomo una función de acá, esta f, y la evalúo en algo de u, en un u, esto se me va a hacer 0. Y si tomo esta f y la evalúo en algo de w, esto se va a hacer 0. Entonces no importa si es que estoy tomando cosas de u o w. Es decir, f de una cosa es igual a 0, sea x en u o x en w. ¿Queda más claro? Ya, bacán. Y ojo que acá otra cosa, el o no es exclusivo, porque puede que x esté en u y w al mismo tiempo, o sea que esté en la intersección. Ya. Tenemos probado la segunda parte de la A. Veamos qué nos pide la B. La B nos pide que demostrar si tenemos la identificación, la evaluación canónica de esta cuestión que les expliqué. Entonces, U, y acá me voy a tomar la libertad de ponerle comillas, U es como que estuviera contenido dentro de el doble aniquilador o el doble anulador, y que la suma de los anuladores por separado está contenida dentro del anulador de la intersección. Además nos piden probar que si los conjuntos son subespacios ahora, entonces podemos tener la igualdad de estas dos expresiones que dije anteriormente. ¿Cómo le hice? Primero, revisemos la definición de este doble anulador, que como hemos visto, las cosas del doble dual nos dan un poquito de miedo. La definición de conjunto de este objeto son todos los phi, objetos del doble dual, es decir, phi lo podemos evaluar en f y nos da un numerito real, donde f es una función del dual, tal que al evaluar phi en cualquier f de u aniquilador, pero acá le pongo otras cosas, nos da 0. Pero ¿qué son las f del anulador de u? Son, y si lo leemos de una pasada, phi en b estrella estrella, tal que phi de f es igual a 0 para todo f en el dual, tal que f de u es igual a 0 para todo u en u. O sea, acá me estoy comiendo la parte en la que tengo esto mismo acá, pero para toda f en u aniquilador. Y lo que hago de aquí en adelante es aplicar qué significa que f esté en el aniquilador. De esta manera podemos ver como de una pasada todas las propiedades que tienen los phi de el doble anulador. Entonces, usando la identificación canónica, lo que vimos antes, que a cada u le asigno un phi sub u, tal que phi sub u en f es lo mismo que f de u, tenemos que phi sub u de f es igual a 0 para todo f en el anulador. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo cuando digo phi sub u de f, estoy diciendo f de u. Pero como f está en el anulador y u está en el conjunto, esto nos va a dar 0. Entonces, todos estos phi sub u que definí acá están aquí. Para todo u, acá me faltó ponerle para todo u de u. Entonces, podemos decir que u es isomorfo, aplicando la identificación canónica, que nos acordamos que es un isomorfismo. U es isomorfo a todos estos phi sub u en
el doble dual tal que U está en U. Y esto, como vimos, está contenido en U doble dual. ¿Por qué? Porque está contenido, porque vimos que todos estos phi de U cumplían esta condición. Entonces, como cumplen esta condición, es decir que phi en F es igual a 0, está metido acá adentro. Y eso es lo que nos pedían probar, pues. Nos pedían probar que U está, entre comillas, metido adentro de U doble anulador. Y cuando digo entre comillas, para que estemos hablando de la misma cosa, digo, ese entre comillas significa que U es isomorfo a alguna cosa que esté metida acá adentro. ¿Por qué U no está metida directamente acá adentro? Porque son cosas distintas. Acá estamos hablando de vectores y acá estamos hablando de funciones. Entonces, no podemos mezclar peras con manzanas. Por eso tenemos que pasar por este isomorfismo para cambiarnos de objeto con el que estamos trabajando. ¿Dudas, preguntas, consultas, quejas, sugerencias? Avancemos entonces, nos quedan 10 minutos. Parece que nos vamos a tener que extender. Está buena esa anotación para el SISU, la otra me confundía caleta. Sí, es que el profe lo hace como lo hace la gente en los papers y los matemáticos son ahueonados en realidad. Pucha, esto va a quedar grabado, pero nadie va a ver esta cuestión, así que da lo mismo. Es mejor eso, verlo de esta manera. Ojalá piénsenlo así también cuando estén en la prueba y el profe les ponga esa cuestión. Sí, le encantan las notaciones raras. Oye, viera sus papers, ocupa notaciones muy extrañas. Acuérdense en la prueba de lo que les dijo el Juan, que era de esta forma porque es como más fácil entenderla. Es que estáis metiendo esta cuestión acá adentro. Y si les sirve más la del profe, no tengo ningún problema, no les estoy exigiendo nada, solamente ocupen lo que les hace más sentido, lo que les quede más claro. Al final de eso se trata en las matemáticas, o es una parte importante en las matemáticas. Así las matemáticas se hacen más fácil. También nos pedían en la B probar que esta igualdad, que la suma es igual a la intersección. Si es que tomamos, sí, si es que tomamos una cosa de la suma, calmado, no, me fui para otra parte. Por otro lado, estoy probando ahora esta contención. Sí, esta es la contención que estoy probando. Estoy probando que la suma está metida dentro de la intersección. Ahora sí. Entonces, veamos qué significa este conjunto. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Los elementos de este conjunto van a ser todas las gemas de F en el dual, o sea, cosas que toman vectores y le ponen numeritos reales, tales que G de U es igual a 0 y F de W es igual a 0 para todo U en U y para todo W en W. Acá me comí esta cuestión, tenía hambre. Acá estoy simplificando un poco la definición. Acá podríamos poner que es la suma de los espacios que son los G, bla, 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 pero lo estoy simplificando un poco y estoy poniendo que son los G más F que cumplen estas cosas. Porque el G está metido acá adentro y el F está metido acá adentro. Entonces, lo mismo que anteriormente, estoy viendo todas las propiedades que tiene el conjunto de una. Quizás no es necesario hacer todo esto, este chorizo de símbolos matemáticos, pero a mí personalmente me sirve para darme cuenta de todas las herramientas que tengo al atacar este problema, todas las cosas que cumple este conjunto. Entonces, como veo todas las cosas que cumple, después cuando necesite algo, miro para arriba, es cierto que esta cuestión se comporta así y puedo seguir con la demostración. Tenemos la definición del conjunto. Entonces, tomemos un elemento de acá, tomemos un G F arbitrario. Si es que tomamos un X que esté en el conjunto, entre comillas, a donde queremos llegar, nos damos cuenta que al evaluar el G F como si fuera una pura función en X, como la suma de funciones la tenemos definida como una cuestión lineal, o sea, lo podemos separar,
esto va a ser g de x más f de x. Pero, como x está al mismo tiempo en u y está al mismo tiempo en w, como vimos arriba, g de algo en u es 0. Como x está en u, esta cuestión es 0. Y también f de algo en w es 0. Pero x está también en w. Entonces, esto es 0. 0 más 0 es 0. Y g de f es parte, o sea, g más f es parte del anulador de la intersección. Entonces, tomamos un elemento que estaba en la suma y nos dimos cuenta que también es parte de el anulador de la intersección. Entonces, el conjunto de donde tomamos la cuestión está metido dentro del conjunto a donde queríamos llegar. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Se dan cuenta que es lo mismo que antes? Tomar una cuestión, evaluarlo donde queremos llegar y nos damos cuenta que efectivamente está donde queremos llegar. Ya, repito, si es que tienen dudas, grítenme y voy a hacer lo posible por explicar. Ahora nos vamos a la parte del adicionalmente. Si adicionalmente suponemos que los subconjuntos son subespacios, probar que se tienen las igualdades en vez de las contenciones. Entonces, como les dije anteriormente, para probar una igualdad, en términos generales, si quiero probar que el espacio o el conjunto o una cosa es igual a otra cosa, podemos darnos cuenta que sus definiciones son fundamentalmente iguales, o probar que X está contenido en y que Y está contenido en X. Ya tenemos una de estas contenciones en estos casos, porque probamos esto, pues, probamos que es la contención de izquierda a derecha. Entonces nos faltaría probar la contención de derecha a izquierda. Veamos que eso es verdad. Adicionalmente, si asumimos estas cuestiones que nos dice el enunciado, queremos mostrar entonces que la contención para el otro lado. U doble aniquilador está, entre comillas, contenido dentro de U, y la intersección anulada está contenida dentro de la suma de los anulados. Entonces, partamos con un elemento de acá y démonos cuenta que también está acá. Sea phi en U doble anulador. Como U, el original de este doble anulador, es un subespacio vectorial, va a tener una base, ¿cierto? Todos los subespacios vectoriales tienen una base. Definamos esta base como un conjunto de vectores U sub i. Y acá viene la parte tenebrosa, empezó a trabajar con el psi. Así que si alguien no entiende, grítenme. Les pido porfa que ocupen el micrófono porque si me dicen por el chat no me voy a dar cuenta. Entonces, si es que tienen alguna duda y quieren interrumpirme, díganmelo por el micrófono para llamarme atención. Como si la identificación canónica definida como esta cuestión es un isomorfismo, tengo que, si es que le aplico este psi a la base de el subespacio, lo que resulte, o sea, escrito de manera más concreta, phi sub u1, phi sub u2, y todas esas cosas son iguales a psi grande de u, i, etcétera. Más fácil verlo de esta forma para que nos quede claro. Un funcional asociado a un vector, como es un isomorfismo y se lo aplicamos una base, el resultado también va a ser una base del espacio de llegada. Eso es un teorema que vimos al principio más o menos del año, que al final nos decía que podemos evaluar las funciones solamente viendo qué le hace a los elementos de la base. Entonces, como la función es isomorfismo y se le aplicamos a la base, el resultado va a ser una base del espacio de llegada. Podemos encontrar entonces una base de U doble dual porque se cumple la característica que U doble dual es un subespacio de, o sea, U doble aniquilador es un subespacio de U doble dual, y esto está bien definido porque U es un subespacio de V. Podemos encontrar entonces una base de esta cuestión en términos de vectores de U, por este isomorfismo que habíamos visto antes.
pongámosle nombre, sea esta base el conjunto de los phi sub u' sub i, con un número, el i va a estar entre 1 y n, donde n es la dimensión del espacio. Pero esas cuestiones de los subíndices no nos importa tanto. Mientras se entienda el trasfondo de lo que quiero llegar, ok. Entonces, este phi, el que definí acá al principio, que está metido dentro del espacio que queremos probar la inclusión, o sea, de este espacio, lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores de la base, porque es una base y las cosas las podemos escribir como una combinación lineal de las cosas de la base. Para algunos alfa i en el cuerpo, eso es un tecnicismo. Pero, como este psi es lineal, esta suma al final la vamos a poder meter acá adentro. Y esto, me quiero detener un poco en esto para que nos quede claro, porque estoy argumentando con el psi grande y estoy haciendo cosas con el phi chico, va a quedar más claro de esta manera. La suma en i de los alfa i phi sub u i' es lo mismo que la suma en i de los alfa i por psi de los u' i. Este psi, la identificación canónica, es una función lineal. Entonces, las sumas pasan adentro del argumento. Entonces tengo que, esto va a ser al final, psi de la suma en i de los alfa i, u sub i prima. Y esto sabemos que al final es ponerle un subíndice a los phi. Esto va a ser un phi sub la suma de los alfa i, u sub i prima. Ya, genial, excelente. Tenemos cómo hice este salto. Entonces, si a la menos 1, o sea, si me devuelvo, se podrán estar preguntando para qué hice todo eso, pero para que les quede claro, si a la menos 1, o sea, solamente el subíndice de el phi va a ser una suma de cosas que están en U. Y como U es un subespacio, o sea, es cerrado para la suma y para la multiplicación, esta cosa es efectivamente un numerito, un vector de el U. En otras palabras, demostré que el U doble aniquilador es isomorfo a una cosa que está metida adentro de el U. O sea, eh, ¿cómo le pongo? Sí, solo sí. U doble dual, entre comillas, está metido dentro de U, y como ya teníamos la otra contención, entonces podemos concluir que U doble dual es, entre comillas, igual a U. ¿Alguna duda? Lo más probable es que sean muchas dudas y no entiendan mucho de lo que estoy hablando. Eh, Esto es lo mejor que se me ocurrió explicárselo. El profe dijo que hay otra forma de hacerlo. Dijo que se podía hacer también con lo de las dimensiones. Con dim u más dim u. Eso igual a dim esto. Y lo mismo para el doble dual, pues, porque estas cuestiones son subespacios y dim u, o sea, con el doble aniquilador, perdón. Dim anulador de u más dim doble anulador de u es igual a dim b. Eso. Si quieren pueden entretenerse y o sufrir tratando de hacer ese camino. Ya estamos en la hora, parece. Sí, estamos 3 minutos pasados. Si quieren quedarse, pueden quedarse. Si es que no quieren quedarse, pueden retirarse. Yo no tengo ningún problema. Desde el día 1 que están en libertad de acción de si es que quieren venir o no quieren venir. Nadie los está obligando. Yo encuentro que sería útil seguir con la
con la ayudantía, así que por lo menos va a quedar grabado y lo van a poder ver sus compañeros en otro momento. Después del bloque depresivo, también nos pedían probar esta igualdad. Entonces, como ya tenemos la contención de la izquierda para la derecha, nos faltaría tomar un bicho que esté metido acá y ver que también está metido acá. Por otro lado, digo, si tomamos un bicho que estaba en ese allá, entonces f de x va a ser igual a 0 para cualquier x que esté metido en esta intersección, ¿cierto? Sí. Sabemos que esto, que me faltó un paréntesis acá, es un subespacio. Entonces, este f arbitrario que tomé, lo puedo escribir como una combinación lineal de cosas de una base que me invento. Porque siempre podemos encontrar una base, mientras sea de dimensión infinita. Y invento esta base para conveniencia mía del anulador de la intersección. Podemos separar entonces, y esto es un paso súper como triquiñuelo, pero no tanto, podemos separar a f como esta, como tenemos una combinación lineal, es una suma, podemos partir la suma y reorganizar los elementos de alguna forma conveniente. ¿Cómo lo estoy reorganizando? Lo estoy reorganizando tal que, bueno, sabemos que n es la dimensión, o sea, vamos a tener una suma de una cantidad de términos igual a la dimensión del espacio. Este m de acá va a estar entre 1 y n, porque si no, no tendría mucho sentido. Y este es el plato de fondo. F sub j lo pongo entre paréntesis porque tiene un orden distinto a esto, o sea, le estoy cambiando el orden. F sub j entre paréntesis, vamos a decir que está dentro del aniquilador de U. Y el F sub I entre paréntesis, vamos a decir que está en el aniquilador de W. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el truco? El truco es esta parte. Y bueno, también esto. Decir que la suma de 1 a 0, o sea, una suma que se devuelve, le ponemos 0. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asegurar que vamos a tener f sub j que estén en el u y f sub j que estén en el doble. No lo podemos asegurar a priori. Pero sí podemos asegurar que hayan entre 0 y n términos que estén en alguno del resto. O sea, podemos tener, imaginémonos que la dimensión sea 3. Podemos tener que esta suma sea alfa 1 f1 más alfa 2 f2 más alfa 3 f3. Y puede pasar lo siguiente, que estos dos estén en U anulador y que este esté en doble anulador, o que todos estén en U anulador y estemos hablando cabezas de pescado, o que estos dos de acá estén en U y el otro esté en W, o cualquier combinación de estas. Pero siempre vamos a encontrar uno que esté en un lado y más de 0 que estén en el otro. Entonces, si esto fuera 0, no importa, porque como esta cuestión es un espacio vectorial, podemos decir que esto sí es una cuestión de W, es efectivamente el 0. O al revés, si es que los de acá no existen, podemos decir que esto es 0 porque el 0 está metido adentro del U aniquilador. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy separando en una parte que esté metida en este y se lo estoy sumando a otra parte que esté metida en este. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que f es igual a un, no sé, h más g, donde h está metido en este y g está metido en este. Entonces, y esta es la conclusión, f va a estar metido en u aniquilador más w aniquilador. Y eso es lo que queríamos llegar. Como probé que el bicho también está metido acá adentro, entonces desde donde partí va a estar metido adentro de a donde quería llegar. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna queja de mi truquito? ¿O se ve convincente? Les vendí bien la pomada. Pero no es vender la pomada, al final son cosas matemáticamente consistentes. Ya, nadie ha gritado, entonces voy a seguir con el problema 3.
El problema 13, que es de formas bilineales, que también puede ser un terreno medio desconocido para muchos y un terreno terrorífico para otros, nos dice, acá el profe se equivocó, acá va una cruz, porque toma cosas de B y B, como están definidas las formas bilineales. Nos dan una forma bilineal arbitraria y esta no es tan arbitraria porque vamos a suponer que cumple la condición de que b de x, y igual a 0 implica que b de y, x igual a 0. Nos piden probar que si b cumple esta condición, me extraña, necesariamente tiene que ser una forma bilineal simétrica o bilineal alternada. Y la indicación en realidad es casi como, más que una indicación, un camino predefinido, es considerar esta expresión. ¿Por qué nos piden considerar esta expresión? Antes de hacer este ejercicio, quiero recordarles un poco más o menos cómo se comportan las funciones o las formas bilineales. Si tengo una forma bilineal de alfa x más y, beta w más z, esto lo puedo separar. ¿Por qué? Porque sabemos que por definición las formas bilineales son lineales en el sentido que ya conocemos de la palabra, o sea, si es que f de x más y es lineal, esto va a ser igual a f de x más f de y. Ese sentido lineal va a ser en ese sentido lineal para cada uno de sus argumentos. O sea, si yo dejo esto fijo, no lo toco, y le pongo como que le cambiara el nombre a la función y le pusiera b sub alfa x más y de beta w más z, esta función, entre comillas, de una sola variable, la puedo separar en b de eso, beta w más b sub eso de z. Y como es lineal, puedo sacar la constante. Y me queda beta b de w de b sub algo más b sub algo de z. Y ahora me devuelvo. Me acuerdo de que esto tenía otra variable asociada, entonces esto va a ser beta de b sin el subíndice de alfa x más y, w más b alfa x más y, me estoy yendo para abajo, z. Esto era un W. Y ahora podemos hacer lo mismo y para no acortar, para no alargarme más, podemos hacer lo mismo dejando esto fijo, poniéndoselo como subíndice y separando esto como función lineal. ¿Por qué me doy la lata de hacer toda este recuento? Primero, para reforzarles el concepto y que se acuerden qué significa una forma bilineal. Y segundo, porque es prácticamente todo lo que hacemos en el próximo ejercicio. Y al final hay un paso que es como resolver una ecuación cuadrática. Vamos a verlo. Sea B una forma bilineal en B cruz B, tal que la condición que nos da al principio. Que esto sea igual a 0 implica que, acá me equivoqué, acá debería ir una B, implica que B de lo mismo pero al revés igual a 0. Entonces, primero defino que existen estos vectorcitos en el espacio de las ideas, en el espacio vectorial S, y consideremos la expresión que nos da el enunciado. Esta b de x, bla, bla, bla. Como sé que esto es bilineal, es decir, es lineal para cada uno de sus argumentos, para cada una de sus variables, puedo separar esta parte de acá. Ya, olvidémonos del x y separemos lo que está acá como una función lineal. Entonces, nos va a quedar b de algo, esto que está acá, menos b de algo, esto que está acá. Es decir, b de x, borrando los dibujitos, b de x, b de xy, eso es lo que está ahí, z, menos, ese menos va ahí, b de x,
me acuerdo de ese x, coma, esto que está acá. X, coma, eso que está ahí. Lo separé. Ahora, me acuerdo que como es lineal para cada una de estas variables, y esto es una constante, porque b toma cosas de b cruz b y la lleva a los números reales. En realidad sería un cuerpo cualquiera, pero para efectos prácticos, pensémoslo como los números reales. Entonces, como esto es una constante, la saco de la forma bilineal y me queda b de x, y por b de x, z. O sea, esto por b de esto y esto. Y lo mismo para los dos términos. Saco esta cuestión como una constante, b de x, z, por b de x, y. Pero esto, como son constantes del cuerpo, las podemos dar vuelta y nos damos cuenta que son lo mismo y una resta de dos cosas iguales es cero. Entonces, nos acordamos, la función cumple esto. La función cumple que si esto es igual a cero, entonces esto que escribí acá abajo también va a ser cero. O sea, dar vuelta a los argumentos. Poner este acá y este acá. En términos prácticos, b de este chorizo, x, en vez de b de x, el chorizo. Y esto por nuestra hipótesis es igual a cero. Pero podemos hacer lo mismo, podemos hacer esta separación bilineal de las cosas que tenemos adentro y vamos a llegar a esto. Hay que analizar un poquito este resultado. Acá nos vamos a detener. Uno va a escribir como una igualdad, para que lo veamos bien. X, y por b de z, x es igual, si es que paso todo esto sumando para allá. Esto va a ser igual a esto. B de x, z por b de y, x. Ya. ¿Cuál es la única forma, o las dos únicas formas, de que esta igualdad sea verdad? Si analizamos como... no sé cómo explicarlo. Si es que no nos preocupáramos de los signos, podríamos ver que como este tiene x e y, y este igual tiene x e y, este tiene que ser igual a este, y este tiene que ser igual a este. Podría ser también que este sea igual a este, pero eso no sería consistente, ya que para toda forma lineal, o sea, bilineal, b de z, x, no, lo que voy a decir es mentira, no, nada que ver. Podría pasar esa cosa ahí, pero no nos preocupemos por ahora. Entonces estoy diciendo que esto va a ser igual a esto, y esto igual a esto. Y eso lo pongo acá. Que b de x, y sea igual a b de y, x, y que b de z, x sea igual a b de x, z. Si lo ponemos en palabras, esto quiere decir que b es simétrica. Pero ¿qué otra cosa podría pasar? Podría pasarnos también que esto sea igual a menos esto, y esto sea igual a menos eso. Porque si eso ocurriera, estos menos se van a cancelar al otro lado y nos va a quedar una igualdad. Entonces, también puede pasar que b de x, y igual a menos b de y, x, y b de z, x igual a menos b de x, z. Ahora, ¿qué pasa con esos casos raros que les dije yo? Analicémoslo. ¿Qué pasa si... no quiero usar ese lápiz. ¿Qué pasa si b de x, y es igual a b de x, z? Esto sería igual a b de x, y menos z, y eso sería igual a 0. Quedó terrible feo. Y eso sería igual a 0.
Pero sabemos que si esto es igual a 0, entonces b de, acá tenemos la implicancia por el argumento del principio, y menos z, x es igual a 0. Y esto quiere decir que b de y, x menos b de z, x es igual a 0. Voy a seguir acá al otro lado. Entonces, b de y, x es igual a b de z, x. Y si comparamos con lo que partimos, b de x, y es igual a b de x, z, y acá tenemos b de y, x es igual a b de z, x, estamos diciendo básicamente que la forma bilineal es simétrica, porque nos dimos cuenta que si damos vuelta las variables en un lado, también tenemos que dar vuelta las variables en el otro. ¿Queda claro entonces? No caché. ¿Cómo lo explico de otra manera? Pucha, no sabría cómo explicarlo mejor. O sea, es que como que llegaste y la conclusión como que diste vuelta a la X con la Y y la X con la Z, entonces como que eso no dice nada, ¿o sí? No me queda claro. Claro. No sé cómo argumentarlo mejor. ¿Qué hora es? Hoy es tarde. Eh, Hagamos algo. Voy a preguntárselo al profe para que me oriente un poco. Y cuando les mande la pauta, les voy a agregar este caso que les estoy diciendo al final, y lo dejo explicado ahí, para no perder más tiempo pensándolo acá. ¿Les tinca? Bueno, sí. Ya. Y ahí dejemos entonces hasta acá la llave. Espero que todo hasta acá, o la mayoría, o algo por lo menos, les haya quedado claro. Gracias por venir. Ojalá les vaya bien mañana. Les repito, como siempre, eh, están invitados a hacerme cualquier pregunta de la materia por el medio que quieran. Y eso, voy a parar la grabación